Buenas noches, ¿cómo están todas? Un abracito para todas en el Señor. Bueno, yo quisiera trabajar este tema antes de como comentarles un poquito de los llamados que me puede haber hecho el Señor, que me ha hecho el Señor. Yo quería que trabajáramos este tema primero con la palabra. Entonces yo les voy a invitar a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Les voy a dar un minutito para que lo busquen. Capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, versículos 35 al 43. ¿Listo? Lucas otra vez, Lucas 18, versículo 35 al 43. Lo voy a leer. Dice, cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Él gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le reprendían para que callase, pero él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo acercasen. Cuando lo tuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Contestó, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios, y el pueblo, al verlo, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, casualmente esta mañana me desperté con esa ejaculatoria, que ha sido una ejaculatoria que desde que yo la escuché a mí me gustaba mucho, que es Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eh, Hay veces que uno como que no tiene, uno está tan atormentado quizás por circunstancias de la vida que hacer oraciones quizás más detenidas o más largas, a veces uno está como imposibilitado y en esos casos es bonito recurrir a esas jaculatorias y poderles decir varias veces hasta que realmente, al principio quizás uno en medio de la crisis que uno pueda tener, las puede decir por decir, pero llega un momento de tanto repetirlo que va entrando al alma y se va haciendo realidad y se va haciendo verdaderamente una petición y un diálogo con el Señor. Yo esta mañana me desperté con esa ejaculatoria, entonces por eso quise trabajar el tema de hoy con este evangelio. Y bueno, les quería ir contando varias cositas interesantes acerca de este evangelio. Fíjense que aquí se trata de un ciego, ¿verdad? Y dicen, cuando se acercaban a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. Este es el evangelio del ciego de Jericó. Ay, Mónica, yo te pasé una imagen de un mapa. Ahí la Moni va a poner el mapita ahorita. Te lo comparto ya. Sí, sí. Eso es nada más para que puedan ver ahí lo que era el mapa de Israel en esos tiempos. Y bueno, no sé si llegan a ver, pero Jericó es un puntico que está por aquí. Ay, ¿por dónde no sé si lo ven? Entre Perea y Judea hay un puntito ahí que se llama Jericó. Bueno, no importa, era más o menos para que se ubicaran también como geográficamente. Imagínense que Jericó era una ciudad que estaba amurallada. Entonces es muy interesante ese dato histórico porque Jericó representa el lugar geográfico, pero también dándole a cómo es la palabra de Dios, esa acción no solo literal, sino lo que representa para el alma. Si quieres lo puedes quitar, Moni, no importa.
que representa para cada uno de nosotros a nivel espiritual. Jericó representa la puerta de ingreso a la tierra prometida, el término del éxodo prolongado de la esclavitud a la libertad. Pero Jericó también representa tu corazón y mi corazón, que lastimosamente muchas veces es una fortaleza impenetrable, inclusive impenetrable ante la misma palabra de Dios. Las heridas del ser humano muchas veces también generan que ese corazón se convierta en ese Jericó, en una fortaleza, una muralla que no permite que podamos escuchar el llamado de Dios. Y eso me parece muy bonito porque ese ciego realmente que vamos a estar trabajando hoy, realmente somos todos nosotros. Y el Señor quiere pasar precisamente por el corazón de nosotros con un llamado. Quiere pasar y siempre está pasando y está llamando. Hay un llamado. Pero muchas veces nuestro corazón no permite escuchar la voz del Señor y es como esa fortaleza, como está amurallado. Este ciego es el prototipo, este ciego es muy interesante porque este ciego es el prototipo del hombre iluminado, porque él sabe que no ve. Eso es lo más, primero, él es un ciego que sabe que no ve, porque hay muchos ciegos que creen que ven. Pero este ciego es el prototipo de un hombre iluminado. Primero, porque es ciego y lo sabe que no ve. Segundo, porque escucha bien. No ve, pero escucha. Él escucha y escucha muy bien. Tercero, grita. Fíjense que él grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, es un ciego que sabe que no ve, pero que escucha y grita, es decir, entra en un diálogo con el Señor. Ese grito viene a representar o viene a ser la oración. La oración es ese grito, porque él a través de ese grito entra en el diálogo con Jesús. Además reconoce que Jesús es el Mesías, porque le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, además, por eso este ciego es un ciego iluminado, porque reconoce que Jesús es el Mesías. Muy interesante. Él sabe lo que pide. Y eso lo vamos a ir analizando más adelante. Les quería dar ahorita las características de ese ciego, porque son muy importantes. Él sabe lo que pide, y como sabe lo que pide, lo obtiene. Levanta la mirada hacia el Señor y él ve la luz que salva y decide seguirlo. Estas son las características de ese ciego. Hay otro dato muy interesante que también estuve leyendo, es que en Juan 4:18 Jesús coloca dar la vista a los ciegos como el primer signo mesiánico. O sea, entre los milagros del Señor, el dar vista a los ciegos es un signo mesiánico, porque básicamente toda la humanidad está ciega, no puede ver. De hecho, nosotros no podemos ver al Señor, pero sí podemos escucharlo. Otra interesante, el ciego cuando grita y llama al Señor, bueno, ya se los dije, ¿no? Él llama a Jesús por su nombre. ¿Qué quiere decir que él llame a Jesús por su nombre? Que existe una relación personal, que él lo conoce, él sabe quién es. Y muchos de nosotros, yo me siento hoy en día muy identificada con el ciego de Jericó, porque a pesar de mi ceguera y de inclusive no escuchar el llamado del Señor, yo sé que es el Señor. Yo sé que es el Señor que llama. Yo sé que es el Señor que me está hablando. Aún en medio de mi incapacidad para responder ante el amor de Dios. Pero yo sé que es Dios. Yo sé que es Dios. Em, otro dato interesante que escribían en esta reflexión que estaba leyendo, que me gustó mucho, dice:
las que son mamás, que tienen niños chiquitos o que están en contacto con niños pequeños en la escuela, como sea, dicen que el niño pequeño cierra los ojos para que no lo vean. Él cree que así se esconde, es muy cómico. Entonces decir, el niño cierra los ojos y cree que así no es visto. Es verdad que deja de ver, pero no de ser visto. Él deja de ver, pero no deja de ser visto. Y cuando nosotros nos cerramos también ante ese llamado de Dios, a pesar de no poderlo ver y al cerrarnos a ese llamado, el Señor nunca deja de vernos. El Señor nunca deja de vernos. El Señor es paciente y espera. Otra característica de este ciego es que este ciego estaba sentado. Entonces el autor que leí decía, como todos los hombres, está sentado en las tinieblas y es incapaz de dirigir sus pasos por el camino hacia Jerusalén, la ciudad de la paz. O sea, este hombre está sentado, decía, como todos los hombres, en las tinieblas, incapaces de dirigir sus pasos por el camino hacia Jerusalén, el camino hacia la paz. Y ahí me fijé que la palabra incapaz es precisamente el que no puede observar y no puede atender ese llamado, pierde la paz que el Señor le quiere regalar. Esa es incapaz, o sea, deja de tener esa paz que el Señor te quiere regalar, nos quiere regalar. Em, Dice, aunque tiene los pies, no puede seguir a Jesús. Él tiene los pies, pero no lo puede seguir. Y mire qué interesante, no lo puede seguir porque no ve hacia dónde va Jesús. No ve hacia no puede seguir a Jesús, perdón, porque él no ve hacia dónde va, o sea, el ciego no ve hacia dónde va, y mucho menos quién es. Miren qué interesante. El ciego de Jericó, que en este momento somos tú, Luisita, Ivana, Vanessa, Katy, Mónica, María, Diana, Adriana, Francia, Lina, Patricia, Yami, María García, Mimi, Sara, todas nosotras somos incapaces, al no escuchar la voz del Señor, de ver a dónde vamos, ni tampoco somos capaces de saber quiénes realmente somos. ¿Quiénes realmente somos? Dice que, bueno, que estaba sentado junto al camino, y eso también lo hemos hablado. No está dentro del camino, está afuera. El que no escucha el llamado de Dios, y no escucha la voz de Dios, realmente no está en el camino, está fuera del camino. Y dice que estaba pidiendo limosna. Esta parte me encanta porque el ciego, que somos nosotros, a pesar de no poder ver a Jesús, sí sabemos que tenemos necesidad. Es como el ciego iluminado, porque por eso es el ciego iluminado, porque nosotras estamos ciegas, pero sabemos que tenemos una necesidad. Hay gente que no cree que tiene necesidad o no, están tan ciegos que realmente no se dan cuenta que están ciegos. En el caso de este ciego, que es el ciego iluminado, está consciente de que tiene una gran necesidad, pero está pidiendo esa limosna. Dice, al oír, no ve, pero escucha. Dice, la fe llega a la visión a través de la escucha. Mira qué bonita esa frase. La fe llega a la visión a través de la escucha. Y somos tan ciegos que a veces estamos tan incapacitados inclusive para escuchar la voz de Dios porque nos dejamos robar los espacios de oración, nos las dejamos robar por las preocupaciones, por las distracciones, por la tristeza, por los estados emocionales. Y bueno, ahí dejamos de escuchar la voz de Dios. Al dejar de escuchar a Dios, a nuestro amigo Jesús, a nuestro Maestro,
obviamente perdemos la paz y entramos en una profunda tristeza y en una incapacidad total de vivir el verdadero llamado que Dios tiene para cada una de nosotras. Nos quedamos aisladas y nos quedamos mendigando lo que el Señor tiene para darnos de sobra, pero nos transformamos en esos mendigos del camino. A mí una de las cosas que me gusta mucho de este ciego y me conmueve y me siento muy reflejada es porque él, a pesar de todo, a pesar de su ceguera y sabe estar consciente de su necesidad, él vuelve a gritar y dice la palabra que él grita más fuerte, porque él lo trataban de acallar y él grita más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ese grito fuerte representa, número uno, la perseverancia en la oración, y número dos, la certeza de saber con quién estoy hablando, con quién estoy hablando. Su dolor y su necesidad y su ceguera es muy grande, pero está consciente de eso. Y creo que en ese grito más fuerte es cuando uno verdaderamente llega a, a los pies de Jesús, ya verdaderamente despojado de todas sus pretensiones. Cuando uno logra llegar a los pies de Jesús, despojado de todas nuestras pretensiones de capacidad, de superioridad, de realización, de dominio, de fortaleza, de sabiduría. Cuando uno llega a los pies de Jesús, ya habiéndonos rendido a todas esas pretensiones humanas, ahí el Señor es cuando escucha la oración. Y ese grito para mí representa eso, cuando logramos al punto, llegamos a ese punto donde todas esas pretensiones caen, porque todas esas pretensiones tienen que caer para que verdaderamente existe ese encuentro de la miseria nuestra con la misericordia de Dios. Pero solo allí, antes no. También ese grito representa que el orar de Dios y la acción de Dios quizás no es inmediata, sino que requiere un proceso donde podamos haber estado hablando en diálogo con el Señor por mucho tiempo, pero es un proceso porque probablemente las primeras veces que queríamos pedirle algo o pedíamos algo al Señor en nuestra ceguera, todavía estábamos llenos de todas esas pretensiones que siguen imposibilitando que podamos ver la verdadera luz y podamos genuinamente y humildemente recibir y escuchar al Señor. Las pretensiones nuestras no se caen de un día para otro, es un proceso. A los más tercos como yo y a los más cerrados como yo quizás nos dure toda la vida. Al que es humilde de corazón, quizás le dura poco. Dice que, bueno, eso es como lo que representa ese segundo grito. Y entonces, miren qué interesante, esta parte es muy divertida, porque en esta parte el Señor le da una orden a sus discípulos. Y tantas veces que nosotros decimos que somos discípulos del Señor, y los discípulos del Señor son más ciegos que el ciego de Jericó, porque son los discípulos del Señor los mismos que han venido mandando a callar al mismo ciego. Y el Señor le manda, le da una orden a los discípulos, le dice que se lo traigan. Y entonces los discípulos, miren qué interesante, deben y pueden, aunque sean ciegos, llevar hasta Jesús a quienes desean verlo. Les voy a volver a leer eso. Los discípulos deben y pueden, aunque sean ciegos, llevar hasta Jesús
a quienes desean verlo. Yo me voy a detener aquí un minuto porque cuando iba a preparar este tema, ay, me ha sido muy difícil porque yo no siento que últimamente haya respondido a ese llamado de Dios y yo decía, no tengo ejemplos, mis ejemplos son muy viejos. Decía el Señor, ¿cómo yo voy a dar un tema si yo no tengo el ejemplo para dar? Porque siento que mis respuestas al Señor, cuando eran esas respuestas de sí enormes, se han quedado atrás en el tiempo y no he respondido ese llamado en la actualidad como debiera ser o no lo he hecho. Y yo decía, ¿qué les voy a decir? ¿Con qué cara me voy a presentar a dar un tema sin ser yo como verdadero testimonio de ese tema? Perdón que me conmueve un poco, ¿no? Porque cuando estaba haciendo el tema, ahí me responde el Señor, porque dice, los discípulos, aunque sean ciegos, es un deber, llevar a otros a ver a Jesús o a ayudarlos a escuchar a Jesús. Pero a los otros que están llevando son solamente aquellos a quienes realmente desean ver al Señor. Esa parte también es muy importante. Que yo también pienso que muchas veces insistimos en llevar a otros a Jesús y esos otros no quieren ver a Jesús. El ciego estaba consciente de su ceguera, pero él deseaba ver a Jesús. Porque el deseo de ver a Jesús lo pone el mismo Señor en el corazón del hombre. Y a esas son las personas que estamos llamados a llevar a Jesús, aunque también nosotros seamos ciegos, y más ciegos que el ciego de Jericó, más ciegos que el ciego de Jericó, porque nosotros pensamos que vemos, pero realmente no vemos. Y aquí viene una parte, ay, esta parte es buenísima, que dice, ¿qué quieres que haga? Le pregunta el Señor. Esa pregunta es muy importante, porque es tan importante porque dependiendo de tu respuesta, el Señor podrá obrar el milagro o no. La respuesta de este ciego fue, Señor, dice, perdón, déjenme irme aquí un momentico con la palabra. Le dice, ¿qué quieres que haga? Y él contestó, Señor, que recobre la vista, es decir, Señor, que pueda ver. Esa respuesta es paralela a, esta parte me acuerda mucho, Mónica, y voy a contar aquí una anécdota, a cuando uno pide, que quieren, pidan y se les dará. ¿Se acuerdan ese evangelio que Mónica lo menciona mucho? Y que era lo que el Señor está diciendo, que es lo que hay que pedir, Espíritu Santo. Yo me acuerdo de hace un tiempo atrás, te voy a contar una historia aquí. Yo escuché a Mónica hablando de eso y claro, decía Mónica, yo no había entendido este evangelio hasta que yo entendí, claro, es el Espíritu Santo lo que hay que pedir. Y ella lo decía con aquella emoción. Y yo por dentro, en mi corazón, decía, pero es que yo no quiero el Espíritu Santo, yo quiero esto que te estoy pidiendo en particular. Yo no sé si ustedes han tenido en algún momento de la vida un anhelo muy grande y yo no quería Espíritu Santo. Yo decía, pero no, yo no quiero Espíritu Santo, yo quiero esto. Y Mónica emocionada, ¡ven, qué belleza es el Espíritu Santo! Y yo decía, yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero en particular esto que estoy pidiendo. Y esta respuesta del ciego de Jericó en este evangelio es exactamente lo mismo. Cuando él dice, yo quiero ver, él está diciendo, yo te quiero ver a ti. Yo quiero que tú seas la luz de mi vida. Yo quiero que tú me ilumines el camino. Porque estoy cansado de andar mendigando, pidiendo limosna. Y es como cuando uno llega a la realización y el entendimiento desde el corazón que lo único que tenemos que pedirle realmente al Señor es que nos dé la capacidad de anhelar su presencia para que podamos ser felices realmente.
porque el Señor lo que más quiere es que seamos felices y vivamos en la paz de Dios. Eso es realmente lo que el Señor anhela, que podamos descubrir quiénes somos, tal y como Él nos ha soñado, y dejar de pedir lo que nosotros anhelamos y queremos. A mí me ha costado mucho esa parte. De hecho, he tomado decisiones buscando satisfacer esos anhelos. Bueno, les he contado todo esto porque realmente a mí se me era muy difícil hacer el tema porque yo tenía que dar como ejemplos de llamada cuando el Señor me llamaba, yo le he respondido, sí tengo, pero creo que son viejos, los tengo que actualizar. Pero recuerdo, recuerdo, por supuesto que recuerdo, eh, voy a contar una historia de lo que me acuerdo. Yo recuerdo que un tiempo que pasé una situación donde estaban diciendo cosas de mí que no eran verdad. Me estaban dañando mucho con muchas personas, realmente quién era yo. Y yo me sentía, yo no podía creer que todo eso estaba pasando. Y yo sentía que el Señor, en medio de la oración, me decía como que cuando uno busca siempre hacer justicia por sus propios medios, defenderse, no hacer justicia de hacerle daño a otro, ni siquiera eso, sino como defenderse y decir, no, mira, esto no es cierto, la verdad es esta y esta y esta, uno está imposibilitando que el Señor haga algo que es mucho mejor, que el Señor está buscando es restaurarte no solo a ti, sino restaurar también al que te ofendió, al que te hace el daño. Yo recuerdo que en esa oportunidad, por la gracia de Dios, pude hacer silencio por mucho tiempo, fueron muchos meses. Y luego de mucho tiempo, no, no recuerdo bien ni cómo sucedió, pero todo salió a la luz. No por mí, no por mí, por otras personas. Y cuando todo salió, como no salió por mí, como yo nunca busqué la defensa, fue cuando se dieron cuenta que todo había sido una mentira porque no sé cómo explicarles, como que se descubrió sin yo estar en medio de cómo llegaron a esa conclusión las personas que se dieron cuenta. Entonces, bueno, yo creo que el Señor nos llama todos los días a amar, a perdonar, eh, a tratar de escucharlo a Él, de salir de nuestras pretensiones. Y bueno, no sé, de verdad, honestamente, no tengo otro ejemplo ahorita que darles, pero eh, no sé, me emocioné mucho con este tema porque me parece que lo que necesito pedirle al Señor es que ujú, me regale la capacidad y bueno, a todo, ¿no? De verdaderamente escuchar el llamado del Señor. No, otra cosa que también medité mientras hacía el tema, a veces también sentimos que no escuchamos el llamado porque nos estamos imaginando que nuestro llamado va a ser un llamado así tipo la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, como ella es poca, no necesariamente el llamado es de esa magnitud. El llamado es de cada día a vivir procurando hacer el bien y amando, sirviendo, perdonando. Ese verdaderamente es el llamado, porque si en medio de esa perseverancia y ese perdonar y ese amar y estar en esa relación con Jesús, el Señor nos va a ir librando cada día de todo aquello que no nos permita caminar en ese camino hacia la eternidad. Y, y nos protegerá y nos defenderá como el guardián de Israel. Y como dice el Salmo 23, nos hará reposar en verdes pastos y nunca nos dejará solos, porque
La misericordia siempre va a superar la miseria. Entonces no necesariamente el llamado son grandes cosas. El llamado es diario, pero realmente hay que pedirle a Dios que nos ayude a escuchar su voz porque es muy importante la oración y la perseverancia en la oración. Y yo, por ejemplo, en lo personal, ay, estoy aquí hablando mal de mí todo el tiempo, pero bueno, yo en lo personal a veces me emociono mucho y digo, no, voy a hacer esto, voy a hacer, no sé, me voy a leer tal libro, voy a aplicar tal cosa, todos los días me voy a parar a las 6 porque entonces voy a usar media hora antes y lo hago un tiempo y después otra vez vuelvo al descuido, a fallar en la perseverancia, a fallar en realmente eh, el encuentro personal con el Señor. Y, y así se me ha ido la vida. Tengo ya 46 años, no soy tan joven, y es una lucha de todo el tiempo. Pero lo más lindo de este tema, lo más lindo de este tema, es ese encuentro de amor del Señor con ese ciego, que sigue siendo ciego, no ve a Jesús. Sabe quién es, lo escucha, pero sigue siendo un mendigo, y aún así el Señor le otorga lo que él pedía, porque el Señor cumple sus promesas cuando realmente sabemos pedir. Y lo que hay que pedir es que podamos verlo a Él, que podamos ver su plan, que podamos ver su voluntad, que anhelemos sobre todas las cosas y ante cualquier cosa, tener el Espíritu de Dios en nuestra vida antes de cualquier anhelo humano. Hay que llegar a eso. A mí por lo menos me ha costado, yo he sido muy terca en ciertas cosas. Entonces, bueno, nada muchachas, eso es lo que tengo para contarles hoy. Perdón que estoy muy chillona. Antes de que Marita pase con los comentarios finales, escuchando a André, bueno, y sí, lo que decías, y yo creo que a todos nos pasa, pero me acordé de un momento de tu vida muy especial y que creo que el Señor te habló mucho. Y fue en el camino de Santiago. Yo recuerdo que Andreina llegó desde camino de Santiago de Compostela con un semblante diferente al semblante de Dios. Y me encanta porque yo recuerdo que André nos contaba que los primeros 2 días ella tenía un anhelo muy grande de estar con una persona. Entonces en el camino era pensando y orando por esa persona. Pero empezó a ver cómo el Señor en cosas, en la naturaleza, en el corazón, y hablaba y empezó a dejar incluso de pensar en esa persona. Y en ese camino el Señor de verdad que te hizo muchos llamados. Incluso llegaste ni siquiera con el deseo de esa persona. Y les comentaba esto es porque como que siento que es muy bonito porque tú has escuchado muchas veces la voz de Dios y el llamado de Dios, pero creo que en ese viaje para nosotros fue tan rico escucharte. Yo recuerdo que pasábamos ratos y ratos tú contándonos de ese viaje y cómo el Señor te había hablado y llamaba al corazón. Quería hacerte esa anotación, mía. No, sí, tú sabes que haciendo el tema me acordé, inclusive busqué la oración de Santiago, pasa que no la quise poner porque, bueno, como que no hacía mucho sentido, pero sí, Moni, gracias por recordármelo, sí, de verdad que ahí sí tuve experiencias y creo que una de las razones por las cuales tuve mucha experiencia es porque me acuerdo que los primeros días tenía la cabeza llena de todos mis anhelos, o sea, yo me rezaba, como caminaba todo el día y caminaba sola prácticamente, yo fui sola en ese viaje, este, me hacía el rosario, pero todos los misterios, o sea, luminosos, gozosos, gloriosos, dolorosos, todos me los hacía, porque rezaba por quien no fue, por quien iba a ser, pedía, lloraba por lo que no fue, pedía lo que quería, y llegó un momento, así pasó, creo que una semana, muchísimo, me costó muchísimo entrar en el silencio de Dios. Después que pasó todo eso, que pude botar todo, fue cuando empecé, pareciera que
que estuviese drogada, pero era porque veía los pajaritos y me fascinaba con los pajaritos, veía las flores y era fascinada con las flores, y ahí realmente empecé a escuchar al Señor. Pero me tomó mucho tiempo desintoxicar la cabeza, porque uno está cargado de muchas emociones, de angustias, de nervios, de preocupaciones, lo que fuera. Y eso es lo que gana la oración. Y les dejo como una cosa que escuché de un videito que escuché hoy de la hermana Glenda, que ella tiene como un videito que te ayuda, si te ha costado entrar como en esa intimidad, en ese silencio interior, del cual ha venido hablando también Edward los martes. Ella dice que una de las cosas que puedes empezar a hacer es irte a un parque y empezar a contemplar la naturaleza. A contemplar la naturaleza, nada más. A ver los pajaritos, a ver los árboles, los colores de las flores, a tomarte un tiempo de no pensar en nada, vete a caminar sin tener ninguna meta, que eso es lo importante. No te pongas una meta, sino ve simplemente a contemplar la naturaleza. Y en la medida que empieces a contemplar la naturaleza, vas a ir entrando en ese diálogo con el Señor. Y eso es real, porque a mí me pasó así en el Camino de Santiago, pero tienes que tomarte ese tiempo a solas. Qué bueno sería que pudiéramos tomárnoslos con frecuencia. Bueno, ya. Andreina, 1.000.000 de gracias por esta reflexión tan hermosa que has hecho, por haber abierto tu corazón, por sacar todos esos sentimientos que tienes ahí como revolucionados dentro de ti en este momento. Me acuerdo mucho, pues ahorita escuchando la reflexión, que a 8 días Tati también decía, que hablaba desde su testimonio, que a veces cuando se preparan estos temas, la voz de Dios o el llamado de Dios es directamente para el que está haciendo la prédica, para el que nos está dando la enseñanza. Y lo he sentido mucho últimamente en las diferentes prédicas que he escuchado, tanto aquí en mi diario con Jesús como en la escuela. He visto como esa necesidad, o sea, los veía tanto reflejados todos con ese ciego de Jericó, que todos estaban como en ese mismo momento, y me cuestionaba, ¿y yo dónde estoy? Y yo, uy, no, mi mundo está como peor, hay muchas cosas que debo también analizar y cambiar. Y ahorita con lo que tú terminaste de decir, vuelvo y retomo con lo que empezaste con la jaculatoria de Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y lo que tú decías, ¿cuánto te costó cuando hiciste el Camino de Santiago? Entrar a ese silencio interior. Y es lo que tú nos invitaste con la jaculatoria, que la jaculatoria nos sirve para entender la palabra de Dios, nos ayuda a aumentar nuestra fe, pero sobre todo nos ayuda a entrar a ese diálogo interno y profundo con el Señor. Entonces, uno a veces, lo que tú dices, uno lo repite por repetirlo, cuando uno hace el rosario repite por repetir, pero a veces en esos momentos de flaqueza, y me ha pasado a mí, yo vuelvo a esas ejaculatorias y como que me agarro de ahí como prendiéndome de una rama de un árbol para no caerme, y veo las maravillas del Señor, y yo veo que este caminar en el que nosotros estamos es del día a día, que hay que hacerlo todo el tiempo. Y también veo que la necesidad que todos tenemos de ponernos como en los zapatos de cada uno de estos personajes que el Señor nos muestra en las escrituras, por ejemplo, hoy del ciego, lo que tú decías que el corazón, el ciego sabía exactamente lo que quería, a pesar de que él estaba afuera del camino, a pesar de que él no lo entendía, pero él sabía dentro de su corazón lo que quería, y muchas veces nosotros estamos como en esa incertidumbre y nos alejamos tanto del Señor. Pero lo que tú nos recalcaste mucho, o me quedó mucho a mí, ese grito que él hace, que es esa oración que debemos hacer todos, que es ese llamado al Señor, que es ese reconocerlo a Él, saber que Él está ahí, que está para nosotros, que este mundo que está contaminado con tantas cosas nos quiere poner como ese muro que tú decías, esa muralla de Jericó, nos la quiere poner en frente de nosotros, y nosotros a veces también contribuimos a hacerlo, pero nosotros sabemos que hay una necesidad, y es como volcar la vista, como tú decías, a lo que el Señor está ahí, que aunque no lo veamos, que no nos dejemos distraer de las cosas del mundo, pedirle al Señor que nos acompañe, pedirle al Señor que nos dé esa luz, que aprendamos, como tú decías, a ver lo que el Señor quiere y tiene para nosotros, esas promesas del Señor. Me gustó mucho
cuando dijiste que lo del niño, cuando los niños juegan, los niños o se tapan la cara o cierran los ojos y ellos creen que nadie los ve. Y eso es cierto, y eso somos nosotros, los niños del Señor. Nosotros creemos que si agachamos la cabeza, el Señor ya no nos va a ver y se va a distraer con los demás y no nos ve, pero el Señor nos está contemplando todo el tiempo, porque Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que nosotros, los anhelos de nuestro corazón, pero Él está esperando que nosotros hagamos como el ciego de Jericó, y es hacer esa oración, es gritarle, reconocerle que Él está ahí para nosotros, que Él nos ama porque somos sus hijos, porque Él no nos ama porque seamos X o Y personas, sino porque Él nos creó y somos sus hijos. Hay tantas cosas que quisiera decir. Me gustó también mucho lo que dijiste de los discípulos, que tú te ves reflejada en eso, y yo también, o sea, total reflejada en eso, que dice que los discípulos deben y pueden, aunque estén ciegos, llevar ante Jesús a aquellos a quienes quieran verlo. A veces lo tomo como que a veces nos dejamos como enajenar por nuestros propios problemas, por nuestras propias cosas, y no hacemos esa ayuda, ese caminar como hermanos, como prójimos. A veces se nos olvidan los otros. Pensamos que para nosotros es el fin del mundo, no podemos ayudar a los demás, pero yo creo que es importante no descuidar esos caminos que de pronto, con cosas sencillas como mandar una canción, enviar una oración, compartir el evangelio, esas son como esas cosas que como discípulos tenemos que seguir haciendo a diario, así nuestra vida esté patas para arriba, porque es como un compromiso, y esta semana en uno de los evangelios lo recalcaban mucho, que es ese amor que debemos tener por el prójimo, que no pensar tanto en las cosas, lo que tú decías, que esperar ese llamado de que, ay, sí, voy a ser el más santo de todos y voy a predicar, sino en las cosas del día a día, una palabra, una llamada, un mensajito, tratar con amor, o vamos a la tienda y saludar a los que están en la tienda, dar las gracias por el servicio que la gente nos... Es en esas pequeñas cosas en que realmente nos vamos a hacer más cercanos a Dios y nos vamos a hacer más grandes. Y para concluir, yo creo que la palabra clave de todo esto, de toda esta enseñanza del ciego de Jericó, la palabra clave es perseverar. Yo creo que a todos nos hace falta mucho eso de perseverar en la fe, de perseverar en el amor, de perseverar en cambiar esas pequeñas cosas, esos defectos que cometemos a diario y que sabemos que debemos cambiar. Tenemos que perseverar para renovar todas esas cosas en nosotros, perseverar un poquito más en la oración. Entonces yo creo que la palabra clave de hoy es perseverar. Gracias por la enseñanza. Me dejaste muy conmovida, aprendí muchísimo hoy. Muchísimas gracias por este compartir tan maravilloso.